El mundo moderno cuelga de un hilo de agua. Un hilo de apenas 21 millas, y ese hilo acaba de romperse. No hablamos de una guerra lejana ni de un accidente técnico. Hablamos del estrecho de Hormuz, el interruptor que puede apagar la economía global. Por esa franja de mar entre Irán y Omán transitan 20 millones de barriles de petróleo cada día. 1 de cada 5 litros de energía que mueve fábricas, aviones y ciudades depende de que ese paso siga abierto. Durante 40 años, Teherán lo convirtió en su carta de extorsión. Si nos presionan, cerramos Hormuz. El mundo lo sabía, pero prefirió mirar hacia otro lado. Hasta que en marzo de 2026 dejaron de ser palabras. Irán cerró el estrecho de facto. El resultado fue inmediato y brutal. 3.200 barcos atrapados, el flujo de 20 millones de barriles detenido en seco y Asia entera al borde del colapso energético. Y todo por una vía fluvial más corta que el trayecto entre Valencia y Castellón. Frente a ese chantaje, los países del Golfo decidieron que ya basta. Ahora planean algo que lleva décadas en los mapas militares: hacer que Hormuz deje de importar. Un canal directo desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán. Un atajo que deje a Irán hablando solo. Miren la península de Musandam, en el extremo norte de Omán. Se extiende hacia el estrecho de Hormuz y la distancia entre ellos es sorprendentemente corta, solo una franja de tierra de unas pocas docenas de kilómetros. ¿Qué pasaría si se cortara esa tierra y se cavara un canal? Los petroleros que salen del Golfo Pérsico se dirigirían directamente a mar abierto sin pasar por las aguas territoriales iraníes, evitando por completo el estrecho de Hormuz. Una ruta que haría inútiles todas las amenazas de minas de Irán, los ataques con lanchas rápidas, los misiles costeros y los esfuerzos por interferir las señales de GPS, porque los barcos ya no estarían al alcance de Irán. Esta idea estuvo sobre la mesa durante décadas. Pero la crisis de 2026 obligó a considerarla seriamente por primera vez, ya que Irán no solo amenazó, sino que cerró el estrecho de facto y el mundo experimentó su costo de primera mano. 3.200 barcos quedaron varados, el flujo diario de 20 millones de barriles se detuvo y las importaciones de energía de Asia quedaron paralizadas. Y todo esto fue causado por el cierre de una sola vía fluvial de apenas 21 millas de ancho. La ruta es la siguiente. El canal comenzará en el punto más estrecho de la península de Musandam, a lo largo de la costa del Golfo Pérsico del lado de Ras Al-Khaimah en los Siaú. Atravesará las montañas de Al-Hajar y llegará a la región de Hasab o Diva en la costa del Golfo de Omán. La longitud total varía entre 20 y 50 kilómetros dependiendo de la ruta. Sin embargo, estos 20 a 50 kilómetros no son un desierto llano. Requiere atravesar los afilados picos de piedra caliza de las montañas de Al-Hajar, que se elevan hasta los 2000 milímetros. Estas montañas están compuestas por capas de ofiolita y piedra caliza, comprimidas y plegadas por millones de años de actividad tectónica, siendo uno de los tipos de roca geológicamente más duros del mundo. Para los modernos superpetroleros VLCC de más de 300 milímetros de largo y 300.000 toneladas de peso, se debe excavar un canal de al menos 25 metros de profundidad y entre 200 y 300 metros de ancho. Millones de toneladas de roca deben ser voladas, cortadas y extraídas. Toda la cordillera tendrá que ser remodelada. Sin embargo, los desafíos técnicos de este megaproyecto se vuelven aún más complejos cuando se combinan con la escala masiva de la industria naviera moderna. En primer lugar, el costo. Muchas fuentes mencionan la cifra de 100.000 millones de dólares, pero este es un límite inferior optimista. Los análisis y cálculos de ingeniería muestran que el costo realista podría oscilar entre 200.000 y 300.000 millones de dólares, ya que la excavación de rocas en Musandam requiere entre 40 y 60 veces la mano de obra del Canal de Panamá. La obra de ampliación de Panamá costó 5.000 millones de dólares. La geología de Musandam, los requisitos de profundidad y los riesgos sísmicos multiplican esta cifra. Se espera que este proceso de construcción, plagado de enormes riesgos sísmicos, impactos ambientales y desafíos logísticos, pase a la historia como una de las operaciones más audaces de la humanidad contra la geografía. Los modelos de datos avanzados enfatizan que una operación de dragado de este tipo alteraría irreversiblemente el ecosistema y la estructura rocosa natural de la región. Sin embargo, los beneficios geopolíticos sobre la mesa tienen un peso estratégico tan grande que eclipsan esta enorme factura de ingeniería.
Musandam no es la única opción. Se está debatiendo un canal de 950 kilómetros que atravesaría el desierto de Rub al Khali. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera este tema como riesgoso, pero no me importa. Seguiré contándoles los hechos con los datos más precisos. Para ayudarme a superar la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clics, pueden apoyarme dándole me gusta al video. Comenzaría en la costa sur de Arabia Saudita, cruzaría el desierto de Rub al Khali y llegaría al Golfo de Omán. No hay montañas, es terreno llano. Desde el punto de vista de la ingeniería, es mucho más viable que Musandam. Sin embargo, la distancia de 950 kilómetros es inmensa. La evaporación del agua, el riesgo de sedimentación y los costos de mantenimiento son astronómicos. En un estudio de viabilidad respaldado por los saudíes en 2008, se estimó que el costo sería de $200.000 millones. A lo largo de la ruta hay elevaciones de hasta 700 metros. La percepción de un desierto llano es engañosa y su proximidad a la frontera con Yemen crea un riesgo de seguridad aparte. Sin embargo, Rub al Khali es una de las regiones menos pobladas del mundo. Los problemas de adquisición de tierra son mínimos y el impacto ambiental es menor que en Musandam. El proyecto del canal es un proyecto para dentro de décadas, pero los países del Golfo tampoco se quedan de brazos cruzados hoy. Ya se están llevando a cabo proyectos de infraestructura que comienzan a neutralizar la amenaza de Irán en Hormuz. El ultimátum de 48 horas emitido por el presidente de Estados Unidos el 26 de marzo para mantener abierto el estrecho desencadenó un profundo sentido de alarma en las capitales regionales. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están poniendo en funcionamiento el puerto de Khor Fakkan en Sharjah, sin siquiera esperar el ultimátum de 48 horas de Trump. Este puerto natural de aguas profundas, con su ubicación protegida y rodeada por los escarpados acantilados de las montañas de Al-Hajar, se abre al Golfo de Omán, completamente fuera del estrecho de Hormuz. Es operado por Gulf-Tainer y cuenta con infraestructura capaz de manejar grandes petroleros. La integración del nuevo muelle y el oleoducto tiene un costo de entre 200 y 500 millones de dólares aproximadamente. Comparado con los proyectos de canales, es una gota de agua en el océano, pero es la solución más rápida a corto plazo. Sin embargo, el verdadero potencial de Khor Fakkan y Fujairah no se limita solo al petróleo saudí y emiratí. Arabia Saudita había previsto esta situación hace 45 años. Mientras todo el mundo estaba en pánico por el cierre del estrecho de Hormuz, Arabia Saudita tenía un oleoducto listo para usarse. Una ruta que se extiende por 1.200 kilómetros a través del desierto desde Abqaiq, la mayor instalación de procesamiento de petróleo de Arabia Saudita, hasta el puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo, evitando el estrecho de Hormuz y sin tocar el Golfo Pérsico en absoluto. A principios de la década de 1980, los ataques a petroleros durante la guerra entre Irán e Irak estaban devastando el Golfo. Se hundían barcos, se bombardeaban puertos y el comercio de petróleo quedaba paralizado. Nadie prestó mucha atención y en Riad alguien preguntó en silencio: ¿qué hacemos si se cierra el estrecho de Hormuz? La respuesta fue un oleoducto gemelo de 1.200 kilómetros de longitud. En 1981, Arabia Saudita comenzó a construir silenciosamente un oleoducto y 45 años después llegó ese día en que Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Teherán lleva décadas amenazando con cortar los suministros de petróleo del mundo y un proyecto ingeniosamente diseñado y ejecutado en silencio hace décadas. Ahora está cerrando el estrecho que ha sido durante mucho tiempo la mayor carta de triunfo de Irán. El estrecho de Hormuz es una vía fluvial angosta de apenas 21 millas de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Cada día aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo, lo que constituye una quinta parte del comercio marítimo mundial, fluyen a través de este estrecho paso. El petróleo y el gas natural de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los EAO, Qatar y también Irán pasan por este estrecho. Es el elemento vital de la economía global, e Irán controla la costa norte de ese elemento vital. El punto más estrecho del estrecho, de 21 millas, está tan cerca de la costa iraní que un misil lanzado desde la orilla podría alcanzar cualquier petrolero en cuestión de minutos. Minas, lanchas rápidas, baterías de defensa costera, drones kamikaze. El arsenal de armas asimétricas de Irán está diseñado específicamente para esta geografía.
Las grandes potencias navales pueden tener la ventaja en el océano abierto, pero en este estrecho angosto, la geografía juega a favor de Irán. Durante décadas, esta ha sido la carta de triunfo más fuerte de Teherán. Si nos atacan, cerraremos el estrecho de Hormuz y paralizaremos la economía global. Esta amenaza fue la razón principal por la que Occidente dudó en intervenir militarmente en Irán. Porque todos sabían que si se cerraba el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo se dispararían. Las cadenas de suministro colapsarían y la inflación se saldría de control. Hasta febrero de 2026 nadie quería correr este riesgo. El 4 de marzo, Irán jugó esta carta. La Guardia Revolucionaria declaró cerrado el estrecho. Dijeron que los barcos que intentaran pasar serían incendiados y cumplieron con lo que dijeron. Comenzaron los ataques a buques comerciales. Para el 12 de marzo se habían producido 21 ataques confirmados y 5 miembros de la tripulación habían perdido la vida. El tráfico de petroleros se redujo en un 70% y más de 150 barcos fondearon fuera del estrecho. Se cancelaron los seguros de riesgo de guerra. El crudo Brent se disparó de 65 a 104 dólares. Según la Agencia Internacional de Energía, IEA, la pérdida de suministro de petróleo mundial de este mes fue de 8 millones de barriles por día, lo que la convierte en la mayor interrupción energética de la historia. Y el escenario con el que Irán había amenazado durante 40 años finalmente se hizo realidad. Justo en medio de este caos entró en juego el movimiento de Arabia Saudita, Petrolín, el oleoducto de crudo este-oeste. Su nombre es ordinario, su impacto es masivo. Su construcción comenzó en 1981. Su capacidad se incrementó a 7 millones de barriles a lo largo de los años. Sin embargo, el oleoducto nunca funcionó a plena capacidad. Antes de la crisis, solo transportaba 2,8 millones de barriles al día. Algunos lo llamaron una inversión excesiva, parecía una prima de seguro innecesaria. El 10 de marzo de 2026, el CEO de Aramco, Amin Nasser, dijo: el oleoducto se está llevando a su máxima capacidad, es decir, a 7 millones de barriles diarios. Gran parte de las exportaciones de petróleo saudí fluye ahora a través del Mar Rojo en lugar del estrecho de Hormuz. Una inversión considerada innecesaria durante 45 años, se convirtió de la noche a la mañana en un salvavidas para la economía global. El oleoducto, que transportaba 2,8 millones de barriles al día antes de la crisis, alcanzó su máxima capacidad en pocos días, lo que significa que Aramco mantuvo el mantenimiento del oleoducto, la infraestructura de pruebas y la capacidad de expansión durante años. En otras palabras, los saudíes no se limitaron a atender el oleoducto. Se aseguraron de que el oleoducto pudiera activarse en cualquier momento durante 45 años y Arabia Saudita no está sola. El oleoducto Habshan Fujairah de los EAU, que se extiende desde los campos de Abu Dhabi hasta el Golfo de Omán, también transporta entre 1,5 y 1,8 millones de barriles de petróleo adicionales por día. Esto también evita el estrecho de Hormuz. En conjunto, los dos oleoductos proporcionan una capacidad alternativa de 8,5 a 9 millones de barriles diarios. Esto no cubre la totalidad de los 21 millones de barriles que pasan por el estrecho de Hormuz. Pero pongamos los números en perspectiva. Las exportaciones diarias de Arabia Saudita son de aproximadamente 7 millones de barriles y casi todo esto es ahora independiente del estrecho de Hormuz. En otras palabras, el petróleo saudí fluyendo hacia el mundo. Este es un cuerpo de agua de apenas 30 millas de ancho. Sin embargo, al controlar estas 30 millas, esencialmente puedes tomar como rehén a todo el mundo y al cerrarlo puedes paralizar instantáneamente el sistema energético global. Hoy este cuello de botella está cerrado y se ha convertido en un astillero masivo. Según el informe del 13 de marzo de Windward, alrededor de 400 barcos esperan justo a las afueras del estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán. Petroleros, transportadores de GNL, buques de carga seca, buques portacontenedores alineados uno al lado del otro. Ninguno puede moverse. Más de 200 barcos han entrado al Golfo, a través de este estrecho por el que pasaban más de 100 barcos cada día antes de la guerra. Solo 21 petroleros han logrado pasar desde el 28 de febrero. El 14 de marzo el número de tránsitos se redujo a 0, una primicia en la historia. Entre estos 600 barcos hay un estimado de 200 a 270 buques vinculados a China o que transportan carga hacia China. ¿Por qué hacemos esta estimación? Porque China es el mayor cliente y representa por sí sola aproximadamente entre el 35% y el 45% de todo el tráfico que pasa por el estrecho.
Según los datos de Lloyd's List, el número de barcos vinculados a China que pudieron pasar por el estrecho entre el 1 y el 15 de marzo fue de solo 11. La mayoría de estos eran buques de carga seca. Los principales petroleros chinos todavía no están utilizando la ruta. Por lo tanto, un promedio de 250 barcos chinos se encuentran actualmente varados en el estrecho de Hormuz. El gigante estatal COSCO ha suspendido todas las nuevas reservas a Oriente Medio y el 12 de marzo la metralla impactó en un barco chino que intentaba pasar después de emitir una señal de que pertenecía a un buque chino. Irán ni siquiera pudo proteger el barco de su propio aliado. Justo en este punto se agotó la paciencia de China. El 12 de marzo, Mojtaba Khamenei amenazó: el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado. Abriremos nuevos frentes. Y esta amenaza no era solo palabras vacías. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y los EAU. La estrategia de Mojtaba está clara. Si me hundo, hundiré a la región conmigo. Destrucción mutua. Sin embargo, esta mentalidad cruzó la línea roja del mayor aliado de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió una dura advertencia a Irán y rechazó abiertamente los ataques en el Golfo. Wang Yi habló por teléfono con los líderes del Golfo al mismo tiempo, poniéndose de facto en contra de Irán. En el Consejo de Seguridad de la ONU, China se negó a defender a Irán. No usó su poder de veto, sino que se abstuvo. Dejó a Irán en la estacada. China no está de acuerdo con los ataques a los países del Golfo y condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares. ¿Qué hizo China mientras Irán era bombardeado? Nada. La capital fue atacada. Silencio. El líder fue asesinado. Silencio. La armada fue hundida. Silencio. Observó desde la barrera mientras su aliado ardía. Pero en el momento en que los misiles iraníes apuntaron a las venas por las que fluye el petróleo de China al Golfo, la inquebrantable amistad de Pekín se convirtió en traición de la noche a la mañana. Para entender el enojo de China hacia Irán, primero debemos examinar los cálculos de Pekín. El estrecho de Hormuz es el elemento vital de la seguridad energética de China y por lo tanto la garantía de supervivencia de su enorme maquinaria industrial. Entre el 35% y el 50% del suministro total de petróleo crudo de China pasa por este estrecho de 30 millas de longitud. Pongamos esto en perspectiva, el 37,7% de todo el petróleo que pasa por el estrecho pertenece únicamente a China. Es con diferencia el mayor cliente de petróleo de Hormuz del mundo, dejando muy atrás a la India y Japón. Pero no se trata solo de barriles, se trata de capital masivo y profundidad estratégica. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Para China, los países del Golfo no solo representan petróleo, sino también miles de millones de dólares en inversiones y oportunidades de mercado. El 42% de las importaciones de petróleo crudo de China proviene directamente de estos países. El volumen comercial, solo con los EAU, ha superado los 90.000 millones de dólares. China tiene enormes intereses en los puertos, sistemas autónomos e infraestructuras de telecomunicaciones de estos países. El Golfo es uno de los enfoques principales de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. En el puerto Jalifa, en los EAU, la empresa china COSCO tiene una inversión en una terminal. En Arabia Saudita existe una asociación tecnológica para el proyecto NEOM. Grandes empresas chinas operan en los campos petroleros de Irak. El valor total de estas inversiones asciende a cientos de miles de millones de dólares. Cada misil que Irán lanza hacia el Golfo golpea las arcas de China. Esta es la verdadera fuente de la ira de Pekín. Mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado, la presión sobre la economía china aumenta exponencialmente. A corto plazo, China está relativamente cómoda. Tiene una reserva estratégica de petróleo de 1.390 millones de barriles. Esta reserva cubre aproximadamente 120 días de consumo. Además, hay millones de barriles de inventario flotante esperando en el mar. Y aquí viene la parte que nadie cuenta. El cierre de Hormuz no solo cambió el precio del barril, cambió el mapa de alianzas de todo el siglo XXI. Durante años, Pekín vendió la narrativa de asociación estratégica ilimitada con Teherán. Acuerdos de 25 años, inversión en refinerías, defensa diplomática en la ONU. Todo eso se evaporó en 48 horas cuando los drones iraníes cayeron sobre Fujairah y Damán.
Porque una cosa es apoyar a un socio antioccidental. Otra muy distinta es permitir que ese socio queme 400.000 millones de dólares de tu infraestructura en el Golfo. La reacción en los mercados fue inmediata. Las primas de seguro para cualquier barco con bandera china cruzando el Índico se triplicaron. COSCO redirigió 60 buques a Ciudad del Cabo, sumando 18 días de viaje y 4 millones de dólares extra por trayecto. Las refinerías de Shandong, que operan con márgenes de $3 por barril, entraron en números rojos. ¿Y el Partido Comunista lo notó? En Pekín, la seguridad energética no es economía, es supervivencia política. Sin diésel, los trenes no se mueven. Sin combustible, las fábricas paran. Y cuando las fábricas paran, la gente sale a la calle. Por eso el silencio de China durante los bombardeos a Irán no fue cobardía. Fue cálculo. Pekín dejó que Estados Unidos, Israel y los países del Golfo hicieran el trabajo sucio. Mientras tanto, sus diplomáticos estaban en Riad y Abu Dhabi firmando nuevos contratos. El mensaje fue claro, el petróleo tiene que fluir, con o sin Irán. El Petroline y el Habshan Fujairah no son solo tubos, son la póliza de seguro que le quitó a Irán su única carta nuclear económica. Antes de 2026, cerrar Hormuz era apretar el botón rojo del mundo. Hoy es dispararse en el pie. Porque Arabia Saudita puede sacar 7 millones de barriles sin tocar el Golfo Pérsico. EAU puede sacar casi 2 millones. Eso es 9 millones de barriles que ya no dependen de Teherán. Y con Khor Fakkan operando 24/7, esa cifra solo va a subir. El de Rub al-Hali van a tardar décadas. Pero ya cumplieron su función. Le mostraron a Irán que su monopolio geográfico tiene fecha de vencimiento. Que la geografía puede cambiarse con dinero, acero y dinamita, y que la próxima vez que amenacen con cerrar Hormuz, el mundo no va a entrar en pánico, va a encoger los hombros y redirigir los barcos. Teherán jugó su mejor carta en marzo de 2026 y la perdió, porque subestimó una cosa, el mundo aprendió a vivir sin ellos. Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. También hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos con las suscripciones, super chat y unirse.